de la presión internacional. Acá no hemos llegado producto de las sanciones y de la presión que se ha puesto sobre el régimen y sus corruptos. A este punto llegamos porque quienes debieron haber comprado medicinas se compraron mansiones en otros países. A este punto llegamos porque quienes debieron haber equipado los hospitales, quienes debieron haber remodelado nuestro sistema de salud, quienes tuvieron que haber garantizado la alimentación en las escuelas, quienes tuvieron que haber garantizado la vacunación y todo lo que tenía que ver con la atención primaria a la población, decidieron enriquecerse, decidieron hacerse millonarios y robarse la plata de todos los venezolanos. Hemos llegado a este punto porque se sigue simulando que no hay una emergencia. De ahí queremos mandar un mensaje muy claro a los órganos multilaterales, al representante de Naciones Unidas en Venezuela. Basta de simulación. Simular que en nuestro país no hay una crisis impide que la OCHA haga el trabajo que podría estar haciendo en Venezuela. Simular que en nuestro país no hay una crisis impide que el acceso al Fondo Estratégico de Medicinas de la OPS se pueda hacer en el volumen que hace falta para atender la crisis. Seguir simulando que no hay una crisis solamente para privilegiar relaciones políticas o tener una postura imparcial en todas las áreas como se ha planteado, solamente juega al favor de quienes han generado la emergencia humanitaria compleja que hoy en día atraviesa nuestro país. Y lo decimos entendiendo que hay muchos de esos organismos que quisieran hacer más, que hay muchas de esas agencias que quisieran poder implementar en Venezuela la coordinación país que haga que esta ayuda entrara en el volumen y en el tamaño necesario. Pero la simulación de la crisis, esa negación permanente que se hace desde el poder y que hacen algunos voceros de estos organismos, impiden que la respuesta pueda ser del tamaño y la dimensión correcta. También queremos hacer un balance de qué ha hecho esta Asamblea Nacional desde el 5 de enero a la fecha. Se hizo un primer acuerdo que autorizaba la entrada de la ayuda humanitaria a nuestro país. Se dio un mandato muy claro y queremos aclararlo porque tiene que ver con el método de cómo se va a implementar esta ayuda en Venezuela. No está planteado que la Asamblea Nacional se convierta en un organismo humanitario. No está planteado que nosotros sustituyamos el rol natural de las iglesias, de las ONGs humanitarias. No está planteado que nosotros seamos quienes hagamos la última entrega o la última parte de la implementación humanitaria. Nosotros queremos respetar los principios humanitarios internacionales. Nosotros no vamos a cambiar el control político y social del gobierno por un control político y social de Guaidó y de la Asamblea Nacional. Nosotros queremos demostrar desde hoy que no solamente somos diferentes en mensaje, que no solamente tenemos la misma empatía y la misma urgencia que quienes quieren que esa ayuda entre, sino que además somos distintos en cómo se ejerce el poder. Nosotros queremos fortalecer a las organizaciones. Nosotros queremos fortalecer a quienes pueden instrumentar con los principios humanitarios esta ayuda, y es por eso que la Asamblea es un ente de canalización, de coordinación y de seguimiento entre quienes ofrecen ayuda y quienes efectivamente pueden implementarlo. Así que, para quienes han intentado manipular desde el poder y decir que lo que se está buscando es una foto de unos diputados con una cajita entregándosela a alguien, eso no es lo que está planteado. Aquí lo que está planteado es el empoderamiento de las madres de los chamos de los hospitales infantiles. Está planteado el empoderamiento de las redes de médicos que han intentado luchar contra directores corruptos que se roban los insumos o no permiten que entre la ayuda humanitaria, pero sí permiten que entren garotas a sus oficinas. Aquí está planteado empoderar organizaciones civiles, organizaciones humanitarias, que han tenido años trabajando en una forma casi clandestina. Porque también hay que reconocer, hay muchas organizaciones que durante los últimos 3 años han venido intentando paliar la crisis en condiciones casi imposibles. Nosotros queremos ayudar a que esa experiencia crezca, pero entendemos perfectamente que aquí hay que trabajar por etapas. Nosotros estamos luchando contra el cese de la usurpación, y es por eso que en esta primera etapa, es por eso que en estas primeras de cambio, nosotros le hemos llamado a esto la fase de la atención temprana. Es una fase que comprende las acciones para la apertura de vías que permitan el abastecimiento en la emergencia de alimentación y salud, fundamentalmente con insumos y con atención a poblaciones vulnerables. Y les ponemos un ejemplo de cuáles son estas poblaciones objetivos. Niños desde la primera infancia hasta los 5 años en riesgo nutricional. Mujeres en estado de gestación en riesgo nutricional. Adultos mayores en situación de riesgo nutricional, en soledad o en dependencia funcional. Personas con condiciones de salud crónica de alta prevalencia con foco en atención a enfermos de diabetes y de hipertensión. Población institucionalizada en albergues y refugios que estén en situación de riesgo nutricional. Población hospitalaria en condición de emergencia o necesitada de cirugía inmediata. ¿Y por qué les pongo este ejemplo de poblaciones objetivos y queremos ir hablando de etapas? Porque también entendemos un enemigo que tenemos desde el poder. Entendemos que quienes usurpan el poder y generaron esta crisis, hoy en día empiezan también a construir una expectativa falsa sobre quién es el responsable y sobre cómo debe resolverse.
Nosotros tenemos un plan. Y el día de hoy, en la Asamblea Nacional, en el primer punto, vamos a estar presentando no solo un informe técnico, vamos a estar presentando un plan estratégico que tiene listado de insumos, que tiene listado de necesidades, que tiene el listado de inventario de equipos que hacen falta, que tiene muy claramente definida cuáles son nuestras poblaciones objetivos, cuáles son los indicadores de funcionamiento, porque el primer paso para nosotros es institucionalizar cómo hacemos las cosas. Nosotros no somos el espejo de quienes desde el poder generaron esta crisis. Y es por eso que hacer las cosas institucionalmente, con transparencia, respetando los principios humanitarios de no partidización y no utilización de la crisis de la emergencia para fines políticos, hemos querido avanzar en que todas las cosas se manejen como se tienen que manejar. ¿Qué está planteado que pase y que está pasando en esta semana y en los próximos días? Lo anunció el presidente Guaidó el día sábado desde la concentración en Las Mercedes. Esta semana arrancan los acopios. Arranca un primer centro de acopio que va a estar en la frontera con Colombia, en Cúcuta, que va a estar arrancando en los próximos días. Ese centro de acopio va a recibir insumos médicos, ese centro de acopio va a recibir suplementos nutricionales, ese centro de acopio va a estar recibiendo parte de la medicina que hace falta. Pero no es el único centro de acopio. Esperamos tener un siguiente centro de acopio en Brasil, habrá un tercer centro de acopio en un lugar que estaremos anunciando también en las próximas horas, y queremos darle certidumbre y calma. No va a haber evolución en este proceso a través de Twitter, a través de corrillos, a través de bolas. Esto es un tema demasiado serio como para que no haya comunicación institucional. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el momento que haya que pasar de la etapa de los acopios a la entrada efectiva de esa ayuda al país, se va a estar presentando, así como estamos presentando hoy en la Asamblea, el plan estratégico, con prioridades, con etapas, con definiciones y con segmentos. También cuando llegue su momento, estaremos presentando desde este Parlamento cuál es la metodología de entrada, a dónde queremos que se destine, cuáles son las cantidades que van a llegar a cada sitio. Y lo queremos hacer de esa manera porque el primer requisito que hemos planteado en la coordinación con la sociedad civil y con las iglesias es el principio de transparencia. Es que todo el mundo sepa qué entra, a dónde se dirige y quiénes son los beneficiarios finales. Porque ahí está la gran diferencia entre cómo se ejerce el poder y cómo entendemos las instituciones desde esta Asamblea Nacional y desde el gobierno interino de Juan Guaidó y quienes hoy usurpan el poder y solamente pueden hablar desde los cuarteles. Por último, le quisiéramos también decir a la población, hay que prepararnos. Enfermeros, médicos, nutricionistas, psicólogos, monjas, sacerdotes, seminaristas. Hay que empezar a prepararnos para construir un gran voluntariado. El reto que tenemos enfrente no va a ser un reto sencillo. Desde el poder quieren evitar que salvemos vidas. Y es importante siempre aclararlo. Ayuda humanitaria es salvar vidas. No es el programa de emergencia social, no es la estabilización de la crisis. Con la ayuda humanitaria no se resuelve el 100% del problema venezolano. La ayuda humanitaria tiene un solo foco: salvar vidas. Poder interrumpir ese ciclo en el cual la gente va a toda velocidad a una condena de muerte por no tener los insumos, por no tener las medicinas y por no tener las condiciones mínimas para que pueda sobrevivir. Y desde acá, en este llamado a que empecemos una organización importante para lograr que la ayuda humanitaria sea una realidad, también hay un mensaje que tenemos que hacer. Funcionarios públicos, civiles y militares. Funcionarios militares de los puntos fronterizos. Jefes de cuarteles, jefes de SODI, jefes de REDI, pero particularmente nuestros congéneres, capitanes, mayores, ustedes que no son parte del generalato corrupto de este país, ustedes que no son parte de los únicos que engordan en esa Fuerza Armada y todos los días están bañados en oro y viven como unos reyes, mientras que ustedes tienen uniformes desgastados y botas rotas en los puntos de control. Esta ayuda también es para ustedes y para sus familiares. Esta ayuda no implica ni queremos que se convierta en un espacio de confrontación. Aquí hay que tomar una decisión muy clara. O se está del lado del problema, de la emergencia, de la indolencia, o se ayuda y se acompaña a un pueblo que tiene necesidades. Ustedes en los cuarteles saben muy bien que ese discurso de ayer es el discurso de quien no le importa la vida de nadie. Ustedes en los cuarteles saben muy bien que esa negación de la ayuda, que eso que están haciendo con alguien que quiere organizar para policías en la frontera, que esa advertencia que ayer hizo nuestro presidente encargado de que parte del alto mando se quiere robar la ayuda humanitaria para poder utilizarla para fines de control social y político, no puede seguir siendo parte
del acompañamiento por omisión de quienes tienen responsabilidad en las fronteras. Aquí hay un dilema que debemos resolver. O se está con la crisis o se ayuda a una solución efectiva y pacífica. Y es por eso que el mensaje del funcionariado público, civil y militar es uno. Son medicinas, son alimentos, son insumos, son suplementos nutricionales para poder evitar que siga esta espiral de miseria que tenemos en el país. Necesitamos que ustedes también ayuden. Necesitamos que ustedes también acompañen. Hay una oportunidad de oro para demostrarle a los venezolanos que los uniformados también son parte del sentimiento y del sufrimiento que todos tenemos. Hay una oportunidad de oro no para la discusión política, no para discutir qué partido o cuál bando tiene razón, sino para ayudar a estar del lado de la solución y dejar de ser cómplices silentes de un problema que hace mucho tiempo atrás se pudo haber evitado. Así que yo con esta introducción quisiera dar lugar a las preguntas, sé que son muchas, les pediría que por periodista no vayamos a hacer 7 u 8, intentemos que cada quien tenga una. Si hay alguien que tiene sus preguntas y sienten que en la respuesta pudo haber respondido la suya, no la hagamos 2 veces y empecemos pues. Yo tengo aquí papel y lápiz y tiempo para responder, así que Gabriela. Un poco ver en qué posibilidad se puede aclarar. Usted dice que poco a poco se irá dando ayuda, ya acaba de señalar que esta primera etapa es una etapa de acopio, quiere decir que, según la información que se viene manejando incluso por diputados que se encuentran en el exterior, lo que primero está ocurriendo en este momento en Cúcuta es el acopio de insumos y eso todavía no se prevé que ingrese a Venezuela. La segunda pregunta es en cuanto un poco a lo que adelantaba el presidente Juan Guaidó el día de ayer, de que estos insumos van a servir para 5 hospitales tipo 4. Quisiera saber si hay una lista de enfermos priorizados a quienes se les va a entregar esta ayuda. Una tercera pregunta sería, ¿qué pasa si eso lo han pensado, si los hospitales, estos 5 hospitales a los que se va a destinar esta ayuda, deciden negar el ingreso de esta ayuda, porque bueno, son hospitales que están a cargo de personas puestas por el gobierno de Nicolás Maduro, en principio? Bueno, lo primero, una vez que se cierre la etapa de acopio, institucionalmente, primero en voz del presidente Guaidó y luego de la comisión, comunicaremos cómo son los siguientes pasos con el mismo nivel de detalle que hoy vamos a estar presentando a la Asamblea el plan estratégico y que será público una vez sea aprobado en el primer punto. ¿Qué quiere decir eso? Y paso a la segunda parte de la respuesta de lo que me preguntaba Gaby. Este informe no es solamente un detalle de contexto o de porcentajes. Para que ustedes tengan una idea, aquí tenemos el informe que se ha levantado con un equipo técnico en el cual está Julio Castro, está Omar Zambrano, está Luis Pedro España, están parte de las organizaciones humanitarias. Tiene, por ejemplo, el nivel de detalle de lo que hace falta de material médico quirúrgico específico para la dotación hospitalaria, en sus dimensiones y en su monto. Tiene, por ejemplo, y lo podemos avanzar un poco, las cosas que hacen falta para la atención de los pacientes hospital dependientes, lo que tiene que ver con algunos kits mínimos para que las cosas puedan funcionar. Y es por eso que, entendiendo que hay un riesgo en algunas direcciones de hospitales, hay que trabajar en 2 direcciones. La primera dirección es por la vía institucional. Es que efectivamente, a través de la institucionalidad hospitalaria, podamos garantizar que estos hospitales se doten y que las cosas puedan funcionar bien. Pero también queremos tener nuestro otro plan armado, y en ese estamos avanzando, que es la organización de médicos, enfermeros, enfermeras, pacientes, familiares, que permitan también que las cosas entren y que el acompañamiento funcione. Le digo a la prensa extranjera que a lo mejor no tiene mucha idea de cómo funciona nuestro sistema de salud. Tenemos un sistema de salud que es público, pero lo único gratis es entrar. Lo único gratis es pasar la puerta. Pero una vez que un paciente necesita que lo atiendan, tiene que comprar la gasa, el guante, la sutura, el tapaboca, la anestesia, el yelco, los insumos, todo lo que tiene que ver con su atención. Cada paciente debe lograr su propia procura, porque nuestro sistema hospitalario fue vaciado de los insumos necesarios para que las cosas pudieran ocurrir. Y es por eso que tener las 2 formas de entrada es una forma absolutamente efectiva para que las cosas funcionen. Porque nadie más que el paciente, su familia y sus tratantes son los principales dolientes de que las cosas funcionen bien. Y entonces lo vamos a intentar por las 2 vías. Sabemos de varios directores de hospitales que, aunque fueron designados por un ministerio que hoy en día usurpa funciones, no quieren seguir siendo cómplices de la indolencia. Sabemos también de algunos funcionarios civiles y militares que, aunque hoy están sufriendo hostigamiento, aunque hoy los están presionando mucho, quieren ser parte de la solución y quieren ser parte de la ayuda. Y a ellos
un mensaje que hemos dado desde el primer día. Maduro no protege a nadie. Nosotros sí. Nosotros hemos dado garantías y hemos hablado con profundidad de cómo quienes ayuden a que estas cosas puedan funcionar y puedan hacerse una realidad, tendrán bajo nosotros un esquema de protección, de acompañamiento y de amnistía a lo que sea que les ocurra, porque es la hora de tomar decisiones. Y por último, que tenía que ver con las dotaciones hospitalarias, esto es solo el principio. Nosotros aspiramos no solamente a ampliar la lógica hospitalaria de poblaciones vulnerables, que son las poblaciones objetivos, sino también ir en la medida de las posibilidades resolviendo cosas que tienen que ver con las poblaciones fronterizas, en particular poblaciones indígenas y poblaciones que tienen que ver con el arco minero. Todos vamos a tener chance. Ayer denunciaba que posiblemente o se está planificando el robo de los insumos médicos. ¿Existen protocolos internacionales para la protección de las medicinas y alimentos que van a ingresar al país? ¿Y cuáles son los hospitales que van a ser priorizados, que van a recibir esta dotación? Los 5 hospitales que mencionaba también el presidente encargado. Mira, sobre el tema de los hospitales, vamos, una vez cerremos la etapa de los acopios, y por eso es importante siempre tener la visión del proceso. La primera etapa era volver a construir la ayuda humanitaria y la emergencia humanitaria como un tema urgente en el mundo. Hoy en día, cada gobierno que reconoce a Guaidó da 2 declaraciones. Reconocemos a Guaidó y queremos implementar ayuda humanitaria. La segunda etapa era empezar a convertir esto en realidad. Y por eso hemos tenido los informes técnicos, los listados de insumos y las reuniones en la conferencia episcopal con las organizaciones humanitarias para que hiciéramos realidad las solicitudes. La tercera etapa es que se acopie, es que empecemos a tenerlos acumulados en sitios cercanos y de fácil acceso para ir mostrando lo que hay y poder avanzar a la siguiente etapa, que es efectivamente iniciar las entregas e iniciar el diseño definitivo. ¿Por qué tenemos que ir respetando cada etapa? Porque si nosotros mismos saltamos la planificación, un tema tan sensible como la ayuda humanitaria puede terminar siendo utilizado para la desinformación. Sobre el alto mando militar. Señores, ustedes saben que hay una línea roja. Ustedes saben bien que hay un límite. Y ustedes saben que medicinas, alimentos e insumos médicos son esa raya roja. Intentar robarse lo que implica salvar la vida de las personas no va a ser respondido ni política ni socialmente como usualmente hemos respondido. Estamos hablando de la vida y de la dignidad humana. Y hacemos esta advertencia porque no es verdad que Padrino López o Remigio Ceballos o cualquiera de los que está ahí arriba vaya hasta Cúcuta a ser ellos los que agarren las cajas. El mensaje es a los que están en la frontera. Ustedes saben que le van a dar una orden que ni ellos mismos son capaces de ejecutar. Ustedes saben que les van a dar una orden que ellos mismos, así como lo hicieron a los funcionarios del SEBIN que mandaron a meter preso a Guaidó cuando vieron que les salió mal, los metieron preso a ellos mismos, es la misma cosa que les tienen planteada. Les van a dar una orden para que intenten robarse una ayuda que cuando vean la respuesta nacional e internacional van a ponerlos ustedes de chivo expiatorio. No se dejen utilizar y al alto mando no crucen una línea delgada que nadie en este país quiere que se convierta en un escenario distinto que todos podamos lamentar. La Cruz Roja venezolana ha dicho que no han sido solicitados formalmente su ayuda para ellos intervenir también en ayudar con la logística internacional que ellos tienen, pero también ha dicho en declaraciones esta mañana a través de IBC Union Radio, el mismo presidente de la Cruz Roja venezolana, que en el país no hay un estado de necesidad de una crisis humanitaria. ¿Cuál es la posición de esta comisión? Mira, y si usted estima, más allá de esto, solicitar la ayuda de la Cruz Roja. Con gusto. Siempre es importante que todos revisen en Google quién es Mario Villarroel y después más o menos van a entender parte de la vocería que a veces hace, ¿no? Pero sobre la Cruz Roja, hay que separar a la Cruz Roja venezolana de la Cruz Roja internacional. La Cruz Roja internacional es un organismo muy serio. Y con la Cruz Roja internacional, igual que con el resto de los organismos multilaterales, es decir, con la ONU, con la OPS, con la OCHA, con todo lo que deriva del sistema de atención humanitaria, nosotros hemos establecido vínculos de comunicación institucional. Con la Cruz Roja en Venezuela, estamos esperando a tener pronto algún nivel de comunicación. Nosotros lo hemos dicho con mucha claridad, nadie que se haya prestado para la simulación sobre la emergencia puede tener la potestad de implementación de un esquema como la coordinación país o la distribución de la ayuda en la dimensión que hace falta. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando un vocero interno, cuando un vocero como el de la Cruz Roja o como quien está aquí en nombre de Naciones Unidas, que participa de cadenas de radio y televisión y dice que la cosa no es tan grave como pareciera, genera ese tipo de declaraciones, no solamente es que es una cosa política en la cual a alguien le puede inquietar o a alguien le puede parecer que es incorrecto, es que detrás de esa declaración lo que termina haciendo es profundizando una crisis que debe pararse y que debe evitarse. Decir que en este país no hay un estado de emergencia humanitaria compleja
es no prestarle atención a sus propios indicadores, a los indicadores que cada uno de esos organismos tiene en su escritorio, a los números de desnutrición, de escasez de insumos, de muertes maternas, de toda la necesidad que existe en nuestro país alrededor de algo que pudo haber sido evitado. Nosotros hemos establecido comunicación institucional con la Cruz Roja Internacional y en el caso de la Cruz Roja Venezuela, como nosotros somos personas de una sola palabra, y en esta conducción política lo que se dice en público se puede decir en privado, nosotros estamos esperando una reunión con ellos para también en persona decirles bajo qué fundamento ellos niegan que hay una emergencia, bajo qué fundamento ellos dicen que no es tan grave la situación, para nosotros entender y ver si es que ellos viven en el mismo país que transmiten en el Canal 8, donde no falta comida, no falta medicinas y la gente está feliz. ¿Puede precisar, por favor? Usted ha dicho que esto debe ser un proceso institucional, que ustedes han tenido comunicación con distintas organizaciones no gubernamentales que se han dedicado a este tema, pero quisiera ver si puede precisar, por favor, quiénes traen esta ayuda, quiénes tienen previsto no solamente los centros de acopio, sino una vez que ya el proceso de ingreso a Venezuela ya esté definido, quiénes traen esta ayuda. Y en segundo lugar, saber si por alguna razón esta ayuda no es, su ingreso a Venezuela no es permitido, ustedes tienen como algún plan B de que los médicos, las enfermeras, etcétera, acudan hasta la zona fronteriza para lograr el ingreso. Mira, vamos con la primera parte. A veces se nos olvida, pero nosotros todavía vivimos en una dictadura. Aunque hemos avanzado mucho y aunque hemos dado pasos en la dirección correcta, nosotros todavía estamos luchando para que cese la usurpación. Y mientras que existe una usurpación en el poder, nuestro deber es proteger. Y así como hemos dicho muchas veces en público que Maduro no protege a nadie, nosotros no podemos dar un discurso de que nosotros sí protegemos y no ser coherentes con eso. A las organizaciones que van a implementar, nosotros debemos protegerlas. Y parte de lo que hemos hablado y lo que hemos acordado es que no hagamos públicas las identificaciones, los nombres, las siglas, hasta que las cosas empiecen a ocurrir por una razón. Uno quiere ayudar, y esto se trata de que las cosas se faciliten y que las cosas lleguen a donde deben llegar. Empezar desde ahorita, a someter a presión a organizaciones, a ponerles la responsabilidad a voceros o actores del mundo humanitario, en el proceso de la implementación, antes de que todo esté adentro, antes de que todo empiece en la etapa de ejecución, puede más bien poner en riesgo muchas de las operaciones que de manera casi clandestina muchas organizaciones están haciendo. Ahora, tampoco será secreto. Así como queremos proteger, también queremos ser transparentes. Y en la medida que haya entregas, en la medida que haya efectivamente ejecución e implementación humanitaria, iremos diciendo quién implementa, dónde implementa, cómo implementa y cuáles son sus indicadores. A ustedes, a los medios de comunicación, los invitaremos a que vayan a muchas de estas experiencias para que acompañen el proceso y puedan mostrar y visibilizar al mundo lo que con muy poco se puede hacer versus lo que algunos que tuvieron la oportunidad durante años se negaron a que ocurriera. Y por último, que tiene que ver con las iglesias. Otro de los organismos, otra de las fuerzas que estamos utilizando para esto son el mundo religioso, a quien también le hemos pedido que nos acompañe y nos ayude. Sobre el tema fronterizo, sin duda alguna, en cualquiera de los escenarios, Andrea, los ciudadanos tenemos una tarea. Sean por camiones, entre por el canal, sea todo muy fácil o sea todo muy difícil. Las cosas no pasan solas. Y al punto al que hemos llegado hoy, hemos logrado avanzar como hemos logrado avanzar porque se entendió que las cosas no pasan solas. Nuestro deber es organizarnos y ayudar a que eso entre, entendiendo que a lo mejor tenemos que hacerlo nosotros mismos o a lo mejor las cosas son muy fáciles y logramos que entren sin ningún problema. Pero ayer Caritas Venezuela decía que ellos están dispuestos a ayudar y de hecho hacían una rueda de prensa con la Conferencia Episcopal Venezolana, están dispuestos a ayudar, pero que no tenían en este momento el protocolo que le correspondía a esta comisión técnica especificar cuál iba a ser el protocolo que se iba a seguir. Ellos hasta el momento no tienen información. Ya ustedes están trabajando en eso, lo tienen establecido en el informe. Y más allá de un llamado a los funcionarios a decirles que no se roben las medicinas y que no se roben los insumos, ¿hay algún protocolo internacional para garantizar que eso no ocurra y que en caso de que ocurra hay alguna sanción? Sí, voy por donde empezaste. Sobre Cáritas. También decía Cáritas ayer, y es importante ponerlo en contexto, porque a veces, como estamos en este escenario donde hay unos que usurpan y hay otros que reclamamos nuestro legítimo derecho a ejercer el Ejecutivo, hay una parte que dice se le solicita a las autoridades competentes y eso queda en el aire. Cáritas ha sido parte de los que nos han ayudado en el diseño técnico. Ellos también lo decían ayer en su rueda de prensa. Ellos, junto con la Conferencia Episcopal, fueron los auspiciantes de este encuentro público. Ellos han ayudado a que le vayamos dando a esto el contenido verdadero. Los que estamos aquí no somos sabiondos, no queremos ser los sabelotodos. Nosotros hemos buscado a quienes implementan, a quienes más saben de esta área, para poder construir esto que hoy se presenta y se entrega en la plenaria.
cuando ellos se referían a las autoridades competentes, hacían un llamado que es muy parecido al nuestro. Es a quienes tienen control en las fronteras, a que permitan efectivamente que esto entre. Hay protocolos humanitarios internacionales que nosotros estamos respetando y estamos cumpliendo. Y es por eso que estamos pasando de la etapa del acopio, de la transparencia y la declaración efectiva de qué es lo que hay, para luego entrar a la implementación. En estos protocolos, parte de lo que está ocurriendo y parte de la presión que todos tenemos que hacer es que efectivamente la Fuerza Armada sea parte de la solución y no parte de quienes obstaculizan. El único estorbo, y se lo decimos al mundo entero, que hemos visto en las últimas horas como no solamente Estados Unidos, Alemania, Chile, Canadá, Francia, el único estorbo para que en este país entre toda la ayuda que hace falta, en la dimensión necesaria, para que atendamos esta crisis con mucha velocidad, es que Maduro deje de estar usurpando el poder. En la etapa del cese de la usurpación no se puede hacer la respuesta en la dimensión que quisiéramos. Y eso es importante siempre decirlo, porque hay que tener un manejo claro de las expectativas. En la etapa del cese de la usurpación, mientras que haya todavía quienes ilegítimamente usurpen Miraflores y los estamentos del poder, la coordinación entera del país es muy difícil poderla ejecutar en la dimensión que hace falta, pero no podemos esperar a iniciar la transición para empezar a dar resultados y empezar a lograr que la ayuda se acerque a nuestro país. Si la usurpación persiste, entonces no entra la ayuda humanitaria. A ver, Oliver. ¿Tenemos un posible escenario bélico? La negativa del gobierno de que ingrese la ayuda humanitaria. Mira, voy por esto último que me parece más grave. A veces hablamos con mucha ligereza de esto. Lo que está planteado aquí es medicina, alimentos e insumos. Está planteado que la busquen y que ayuden y acompañen en este proceso iglesias, pacientes, médicos, familiares, personas de paz. ¿Ustedes se imaginan a Trujillo echando un tiro? ¿Ustedes se imaginan a la diputada Maribel cargando una bazuca o a Manuela dirigiendo una tropa de invasión o la diputada Ignora diciendo por dónde tienen que entrar los tanques o a Karim diciendo por dónde van los aviones? Nosotros queremos que esto sea lo más sencillo y menos traumático posible, porque estamos hablando de la vida de las personas. Y es importante porque la narrativa que está enfrente, la narrativa que niega que esta crisis existe, también quiere confundir ayuda humanitaria con intervenciones militares. Y quieren decirle al mundo entero, y han estado manipulando a una parte de la izquierda mundial, diciéndole que la ayuda humanitaria es el solapamiento para que metamos en una caja de yelcos a un marín doblado para que después salga aquí y tome el poder por las armas. Eso no es lo que está planteado. Aquí lo que está planteado, y se lo decimos con mucha claridad, es que los venezolanos luchemos hasta que esta usurpación cese para entrar a un gobierno de transición que permita que esto se implemente en la dimensión correcta y nos lleve a unas elecciones verdaderas. Ahora, Oliver decía, si la usurpación no cesa, la ayuda no entra. Si la usurpación no cesa, la magnitud en la que podría tener esta respuesta no es la misma que en la etapa en la que estamos hoy luchando. Hoy queremos dar resultados inmediatos y por eso hemos empezado a hacer un trabajo técnico de una primera etapa con poblaciones vulnerables que no involucran al 100% de la emergencia humanitaria compleja. Aquí faltan muchas áreas de atención, aquí faltan muchas poblaciones vulnerables, aquí faltan muchos de los espacios de insumos y de atención. Yo les pongo un ejemplo de cómo vemos nosotros la implementación grande en un estadio de transición. Es las escuelas utilizando el programa de alimentación escolar para revertir la desnutrición. Es las comunidades educativas junto con el sistema hospitalario generando la cobertura de vacunas que hoy en nuestro país no hay. Es el cerco epidemiológico en la zona sur del país, con la Fuerza Armada, con el sistema de salud y con el sistema ambiental para evitar que la malaria y el paludismo se sigan propagando. Ahora, para eso hay que lograr que quienes usurpan el poder dejen de estar en el poder. Diputado, en cuanto a esta ayuda que también señalaban el día de ayer, que es para un mes, es decir, los otros ingresos de ayuda que vendrían por Brasil y que vendrían por las islas del Caribe, también se plantean que sean que duren un mes de atención para los distintos lugares a donde van a ser distribuidas estas ayudas. O sea, Mira, es el primer lapso de tiempo. La idea no es que las cosas se pierdan. Y como la idea no es que las cosas se pierdan, nosotros tenemos que ir siendo muy responsables entre cómo se convierte la solicitud en un insumo efectivo y cómo ese insumo efectivo termina entrando a donde debe entrar. ¿Por qué hemos empezado acumulando las cosas que sirven para un mes? Porque nosotros entendemos que apenas estamos en los primeros envíos. Lo que está llegando a Colombia, lo que está llegando a Cúcuta y lo que va a llegar tiene que ver fundamentalmente con tres fuentes de ayuda. Empresas venezolanas, radicadas en Colombia y en otros países fuera de nuestra frontera. Y aquí nuestro agradecimiento a aquellos venezolanos que tuvieron que irse de este país y que están haciendo un enorme esfuerzo económico y logístico para que la ayuda humanitaria también sea una realidad. En segundo lugar viene parte de la ayuda ofrecida por el gobierno colombiano. Y aquí nuestro agradecimiento al presidente Iván Duque y a todo su gobierno que nos está ayudando logísticamente a que esto pueda ser trasladado hasta los centros de acopio.
Y en tercer lugar, viene una parte de lo que ha ofrecido Estados Unidos de Norteamérica, que va a estar ahí. Todavía falta canalizar, y les voy poniendo ejemplos, el anuncio de Trudeau el día de ayer en Canadá, el anuncio de Heiko Maas en nombre de Alemania. Todavía falta la segunda parte de lo que hemos hablado con el gobierno de Colombia. El día de hoy fue enviada la comunicación formal al gobierno chileno después de comunicaciones. Todavía falta canalizar Argentina, falta canalizar parte de Puerto Rico, falta canalizar algunas cosas del Grupo de Lima. ¿Y por qué quiero explicar que todavía falta canalizar mucho? Porque con lo primero, que tiene que ver con estas tres fuentes de ayuda, hemos logrado conseguir lo equivalente a un mes. Pero en la medida que esto se vaya expandiendo, en la medida que las ayudas se vayan convirtiendo en insumos concretos y que estos listados dejen de ser papel para convertirse en realidad, iremos aumentando no solo la capacidad de cobertura, sino también el tiempo de cobertura. ¿Y por qué lo hemos hecho primero por un mes? Porque nosotros no queremos ser efectistas, queremos ser efectivos. Y para ser efectivos tenemos que lograr tener indicadores, para ser efectivos tenemos que lograr medir que lo que hemos pedido en primera instancia sea utilizado y tenga el funcionamiento que nosotros creemos que debe tener. Porque muchas veces pasa en nuestro país, los medios internacionales deben estar pariendo en esta semana, pero muchas veces lo que está escrito en el papel no es lo que termina pasando en la práctica. Muchas veces lo que todos diseñamos en procesos, cuando uno va a la implementación no termina siendo exactamente así. Y como hay que tener un protocolo de atención en un escenario donde no tenemos a todos los multilaterales actuando como deberían, porque además siempre es muy importante decirlo, las emergencias humanitarias en el mundo no se atienden al detalle. No se atiende una sola institución del Estado luchando para que las demás dejen de usurpar y permitan que la ayuda entre. No se atienden con organismos multilaterales simulando que no hay crisis. Las emergencias se suelen atender con una coordinación de país, donde existe el sistema de Naciones Unidas, donde existe el sistema de las organizaciones no gubernamentales, donde existen las instituciones del Estado y donde todo funciona como una sola orquesta. Diputado, me abre la posibilidad para una pregunta, porque precisamente la ayuda que había anunciado Justin Trudeau de 53 millones de dólares era destinada a los migrantes venezolanos. Se van a abrir dos frentes para esta ayuda humanitaria, es decir, esta comisión va a abordar todo lo que tiene que ver con la ayuda interna y va a haber otra comisión que va a coordinar todo lo que sea ayuda destinada para los migrantes que se encuentran en la región, ¿o va a ser la misma comisión? Mira, parte del asunto de coordinación externa lo hemos asumido como la coordinación de la presidencia encargada de Juan Guaidó. ¿Y por qué? Porque a diferencia de muchas comunicaciones antes, aquí hay una comunicación de presidente a presidente. El reconocimiento de Trudeau al presidente Guaidó en su encargaduría también genera una relación bilateral de una manera distinta. Y a nosotros nos corresponde fundamentalmente la canalización del tema humanitario dentro de Venezuela y construir la metodología de implementación y las bases metodológicas de prioridad para la atención fuera de la frontera. Pero la implementación fuera de la frontera depende del gobierno que está ayudando en ese lugar fuera de la frontera. ¿Y por qué es importante separar las dos cosas? Porque aquí adentro nos va a corresponder a muchos tener que hacer tareas de implementación. Afuera, cada gobierno y cada estado ha venido construyendo fondos para la atención de la diáspora venezolana, de este problema migratorio que hemos generado en el continente y en una buena parte del mundo, y estos fondos no son nuevos. Ya hace más de 1 año y medio, desde el ACNUR y desde el Fondo para Refugiados, se han venido implementando campamentos, mecanismos de atención, mecanismos de inserción laboral, mecanismos institucionales para la atención. Y parte de los recursos que se van a asignar afuera tienen que ver fundamentalmente con algo que en el Grupo de Lima es una preocupación, que es cómo Venezuela se ha convertido en un exportador de enfermedades. En Venezuela, por dificultad de acceso a la vacuna, por dificultad de muchas medicinas, enfermedades que en otros países del mundo habían sido superadas, que eran parte de la historia de la medicina, han vuelto a aparecer. Difteria, paludismo, malaria, sarampión. Y ahí tiene que ver parte de la atención también de lo que se ha destinado no solo en el gobierno de Canadá, sino algunos otros países del Grupo de Lima van en la misma dirección. Terminamos el examen. Muchas gracias. En parte de las consideraciones que tenía a esta hora Miguel Pizarro como integrante o quien lleva adelante todo el tema de la ayuda humanitaria que se está ya inicialmente acopiando en Cúcuta, ha dicho que en un primer lugar ya se está acopiando todo lo referente a un mes de ayuda humanitaria. La misma, por supuesto, se va a estar desarrollando a través de una metodología que va a ser presentada en unos pocos minutos ante la plenaria del Parlamento venezolano para que de alguna manera se determine toda la ayuda que se está teniendo adelante, todo lo que se está haciendo en Cúcuta. Allí, por supuesto, nosotros tenemos a nuestra corresponsal Lorena Bornacelli, que está llevando todos los detalles y ya la llegada de los
los diputados como Ismael García, también la diputada Gaby Arellano y José Manuel Olivares, que están de alguna manera coordinando este centro de acopio que va a estar recibiendo la primera ayuda de Estados Unidos, de Colombia y también de otros países de América Latina. Ha dicho claramente que esta semana arrancan los acopios, estos insumos en Cúcuta, otros centros de acopio se van a estar abriendo en otros países del mundo, medicamentos, suplementos nutricionales, entre otros insumos. También la evolución se irá manejando de acuerdo a la estrategia comunicacional que tienen con algunas instituciones. También ya tienen priorizados algunos hospitales y también una población vulnerable de enfermos crónicos en esta área para que esta ayuda humanitaria llegue a ellos. Desde Caracas, Venezuela, reportó para ustedes desde el Palacio Federal Legislativo para BPI TV, Manuel Fajardo. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.